Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a trabajar acerca de lo que vienen a ser las proteínas y los ácidos nucleicos que vendrían a ser una clasificación dentro de la biomolécula orgánica. Antes de continuar te voy a pedir a que te suscribas a mi canal, búscame como Ger Rosales en el YouTube y no olvides darle like. ¿Qué es una proteína? Pues vamos a decir que van a ser moléculas fundamentales para la estructura, movimiento y funcionamiento de todas las células. Estas moléculas van a ser cadenas simples. Eh, Provienen del griego proteios, que significa primer lugar. Están compuestos por estructuras cuaternarias, sobre todo tienen cuatro moléculas, ¿cuáles son? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Estas van a ser las biomoléculas más abundantes en el ser vivo, sobre todo vamos a decir que corresponde o comprende el 50% del peso corporal. Su unidad básica van a ser los aminoácidos, exactamente existen 20 aminoácidos dentro de su estructura. De acuerdo a la composición química de una proteína vamos a tener los siguientes puntos. Va a tener un grupo amino, un grupo carboxilo, un radical y un carbono alfa central. Pero a la cual vamos a decir que el radical va a ser el quien va a influenciar a que tenga una identidad propia. Se encuentran unidos por enlaces peptídicos. Cuando hablamos de estructuras, tiene cuatro estructuras. Si hablamos de una estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Miren esto. Si hablamos de estructura primaria, sería que la cadena sería una cadena simple, estática, como podemos ver aquí. Esta cadena va a ser lineal, ¿ya? Y va a estar compuesto por enlaces peptídicos. Cuando hablamos de una estructura secundaria, estas van a formar ondas. Miren, estas ondas que ven ahí vendrían a ser una estructura secundaria. ¿De qué va a estar formado? Por enlaces peptídicos más enlaces puente de hidrógeno. ¿Quiénes están plegados ahí? Pues vamos a decir que vamos a tener la hoja beta plegada y la hoja alfa hélice. La hoja beta plegada tiene la fibroína, por ejemplo, las arañas cuando emanan su tela de araña. Y la queratina, por ejemplo, miren, ve, más ondulada, que ¿en dónde está? En nuestra piel, ¿dónde más? En nuestro cabello, escamas, etc. Tenemos también las estructuras terciarias. Las estructuras terciarias van a ser cuando los átomos o moléculas pues se doblen. Miren esto, por ejemplo, esta ya vendría a ser ¿qué cosa? Una estructura dentro de las proteínas terciaria. ¿Por qué? Porque está doblada. ¿De qué está formada? Enlace peptídico, enlace puente hidrógeno y los disulfuros. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Pues vamos a decir que ya va a formar ¿qué cosa? Una enzima o un anticuerpo. ¿Para qué? Para que nos defienda el organismo, o enzima que va a servir para catalizar. También vamos a tener una estructura cuaternaria que es la unión de todas ellas. Por ejemplo, tiene enlaces peptídicos, enlaces puente hidrógeno, los disulfuros y las fuerzas de Van der Waals. ¿Dónde está? Sobre todo vamos a decir que va a componer ¿qué cosa? La hemoglobina, la insulina, la sangre. Dentro de la clasificación vamos a tener lo siguiente. De acuerdo a la estructura vamos a decir que son fisiológicas y de reserva. Y a su vez vamos a clasificar de una manera más, de acuerdo a su composición. Entonces miren, de acuerdo a su estructura tenemos la queratina. ¿Forma parte de qué? De la uña, del cabello, la escama y el cuerno. Es decir, que se regeneran poco a poco. El colágeno está presente en los tendones y los músculos. Es necesario para nosotros suministrar gran cantidad de colágeno, sobre todo a la medida que vamos avanzando en edad. La elastina se encuentra en el tejido elástico. Pocas veces nosotros podemos reservar ello y necesitamos gran cantidad de líquido para que esto se mantenga. Cuando más arrugada está, necesita más cantidad de elastina. Las histonas están dentro de la cromatina unidas al ADN. Dentro de la clasificación fisiológica tenemos a las enzimas. ¿Qué hacen las enzimas? Catalizan, aceleran las reacciones químicas. Tenemos las hormonas que regulan el metabolismo dentro de nosotros. Tenemos los anticuerpos que sirven como defensas en nuestro interior. ¿Y cuáles son las defensas? Los glóbulos blancos. Los pigmentos respiratorios como la hemoglobina ingresa oxígeno y eliminamos dióxido de carbono. La reserva, tenemos la ovoalbulina, que lo encontramos en la clara de huevo, la lactoalbulina, lacto viene de leche, entonces se encuentra ahí. El gluten es un compuesto que tiene el trigo. Pero ¿dónde principalmente se encuentran las proteínas? Vamos a decir que las proteínas se encuentran ¿en dónde? En las carnes rojas, vamos a encontrar en algunos vegetales vitamina B y también el hierro. Ahora, ¿qué alimentos principalmente están? Carne, pescado, marisco, leche, huevos, garbanzo, lentejas, pecanas, quinoa, etc. Así como tenemos esta clasificación, también existen otras que vienen a ser de acuerdo a la estructura en sí. ¿Cuál es? La fibrosa y la globular. La fibrosa va a ser cuando
solo tienen un tipo de estructura secundaria, acuérdate de estructura secundaria cuando era semidoblada, y van a constituir estructuras resistentes, elásticas y flexibles, ¿no? Nuestro cuerpo necesita principalmente de ellas. Las globulares cuando tienen dos o más estructuras secundarias, estamos hablando de una terciaria y una cuaternaria. Entonces, acuérdense, ¿en cuánto se divide? En cuatro estructuras: primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. A eso se refiere. Según su composición tenemos que son simples y conjugadas. Las simples están constituidas por un solo aminoácido. Tal es el caso que tenemos las tubulinas, las albulinas y la queratina. Las tubulinas forman los cilios y flagelos ¿en qué? En lo que vienen a ser las células procariotas. Las albulinas forman las proteínas de reserva y transporte dentro de las sustancias eucariotas. Dentro de las conjugadas tenemos a la hemoproteína, que forma un grupo hemo, que en este caso tendríamos a la sangre, la mioglobina. La glucoproteína tiene gran cantidad de glúcidos, azúcares naturales, como por ejemplo la mucina y el interferón. La fosfoproteína contiene gran cantidad de fosfato, tenemos la caseína y la vitelina. La metaloproteína, tenemos gran cantidad de metales que van a suministrar al organismo. ¿Qué son estos? Estos son representantes, partes de los 20 aminoácidos que tenemos nosotros en nuestras estructuras. Los ácidos nucleicos son compuestos quintinarios formados por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Para hablar de ácidos nucleicos tenemos que hablar de un personaje muy importante, un médico suizo, este médico biólogo suizo llamado Friedrich Miesier, que en el año 1869 descubre o acuña el término de ácidos nucleicos. A su vez vamos a ver que contienen ¿qué cosa? La información genética de todos los seres vivos. ¿Participan en qué? Participan en la síntesis de proteínas. Su unidad básica dentro de los ácidos nucleicos va a ser los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Miren aquí. Esta es la estructura de un ácido nucleico. Tiene la pentosa, que vendría a ser el azúcar, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Dentro de la pentosa, acuérdate que es el azúcar natural. El fosfato viene a ser un enlace fosfodiéster que va a hacer ¿qué cosa? Va a juntar a los carbonos dentro de las cadenas. Y a su vez vamos a tener las bases nitrogenadas. ¿Cuántas bases nitrogenadas existen? Vamos a decir que existen 5. ¿Cuáles son? La adenina, guanina, citosina, timina y uracilo. Pero se dividen en dos: púricas y pirimídicas. Las púricas tenemos a la guanina y a la adenina. Las pirimídicas tenemos a la timina, citosina y uracilo. Si hablamos de azúcar, el azúcar se divide en dos grupos: la ribosa y la desoxirribosa. Ribosa conocida como ARN y desoxirribosa conocida como ADN. Los ácidos nucleicos se clasifican en dos grupos: el ARN y el ADN. Ácido ribonucleico y ácido desoxirribonucleico. Entonces, el ARN tiene un azúcar conocido como ribosa. Su base nitrogenada son adenina con uracilo, citosina con guanina. Pero mira, este uracilo va a hacer la transferencia o el cambio con la timina. Entonces, si te preguntan cuál es la base nitrogenada que no tiene el ARN, ¿qué sería? La timina, porque la adenina aquí va a reemplazar al uracilo. Tiene una sola cadena, como podemos ver aquí. Su función es la transcripción y la traducción o síntesis a través de energía dentro de las proteínas. Tiene tres tipos. Tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transcripción. La primera va a traer codón en la transcripción, la segunda va a tener cantidad de ribosomas y la tercera va a tener el anticodón, es decir, va a transferir una parte de síntesis de proteínas. ¿Dónde va a estar ubicado? Principalmente va a estar ubicado ¿en dónde? En el núcleo, en el citoplasma, el ribosoma, mitocondria y cloroplasto. El ADN, conocido como ácido desoxirribonucleico, fue descubierto por Watson y Crick en el año 1953. Watson era un bioquímico estadounidense y Crick era un neurólogo británico. Ambos llegaron a la conclusión de que el ADN era un modelo helicoidal. Su azúcar es la desoxirribosa y tiene una doble cadena bicatenaria. ¿Qué significa esta doble cadena bicatenaria? Las bases nitrogenadas eran la adenina, timina, guanina y citosina, siempre y cuando, si creo otra cadena, ¿quién reemplaza la timina por el uracilo? Su cadena es antiparalela, es decir, de sentido 5 a 3. ¿Cuántos no cambian? Siempre no cambian 3. Adenina, guanina y citosina nunca cambian. Pero ¿quién cambia? Timina con uracilo, 3 y 5.
quark. El enlace entre cadenas se llama puente de hidrógeno y su función es almacenar la información genética de todos los seres vivos. ¿Cuál es la ubicación? Podemos decir que la ubicación se encuentra dentro del núcleo de las células eucariotas, en el citoplasma de las células procariotas, las mitocondrias que producen gran cantidad de energía y los cloroplastos que son organelas semiautónomas. Bueno chicos, espero que haya quedado entendido todo y te invito a suscribirte a mi canal, búscame en el YouTube como Gen Rosales, en el Facebook como Gen Rosales Cabrera, en el Instagram como Gen Rosales Cabrera. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Cuídense.